¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarme en este día. En esta ocasión estaremos hablando de la parashá Terumá sobre la ofrenda. Bienvenidos. Dice lo siguiente en el capítulo 25 del libro de Éxodo. Dijo el Eterno a Moshe: di a los hijos de Israel que me hagan ofrenda donadas por todo hombre, que las dé de corazón. Tomaréis de ellos como ofrenda de oro, plata y cobre, lana teñida de color celeste, púrpura y carmesí, lino y pelo de cabra. Y así sigue la lista en relación a los elementos que serían utilizados para la elaboración de un santuario. En el libro de Adolfo Royman, que tengo aquí en mi poder, del tabernáculo al templo, estaremos también citando parte de él. Habla acerca de ese periodo, ¿verdad? Que describe en el libro de Éxodo esos elementos que cuando uno los analiza, todos los materiales que fueron utilizados para poder elaborar este santuario movible, una carpa que podía armarse y desarmarse conforme la marcha del pueblo de Israel en el desierto tras la salida de Egipto con rumbo a la tierra de Canaán. Bueno, el Eterno les dice que se elabore un santuario con ciertas especificaciones, y en esta parashá encontramos 3 veces que le dice el Señor que lo debe de hacer conforme al modelo que le fue mostrado, es decir, que no podía hacerlo como él se lo imaginara o algún otro criterio, ¿no? Es hazlo como el modelo que se te ha indicado. Y es así que el Señor le dice que debe de hacer un arca, un Aarón, un arca para guardar allí el testimonio, que los sabios comentan que se refiere obviamente a las tablas de la ley, y que también debería de hacer un altar del incienso, debería de hacer una mesa para los panes y debería de hacer también un candelero o candelabro de oro. Desde luego la estructura que se iba a hacer para el santuario con tablas forradas de oro, las pieles, las telas, las joyas, las piedras preciosas, todo es detallado de una manera interesante en esta parashá con el propósito, como lo dice en las primeras partes de este capítulo 25, de que more Dios en medio del pueblo. Conforme leemos el texto, de hecho entendemos que el pueblo se desboca gozoso de ser parte de esta construcción y se involucra de manera que, como lo señalé, se desborda, tanto así que el pueblo tuvo que ser frenado, decirles basta, es demasiado lo que están donando. Todo esto para que pudiese servir, como lo hemos leído en otras ocasiones, para que el sacerdocio presentara las ofrendas del pueblo, pues ellos son, describe las escrituras, como los intermediarios, como las personas que recibían las ofrendas y hacían las funciones de sacerdocio allí cerca al Eterno. Imagínense la elegancia, la belleza, la hermosura que pudo haberse construido, ¿no? Si analizamos lo que acabo de expresar, oro, piedras, telas preciosas, pieles preciosas, en fin, ¿verdad? Todo se imagina uno cómo sería ese lugar. Sin duda ha de haber sido algo sumamente hermoso. Con el tiempo, ya David, con sus intenciones de hacer un templo, y que, como es sabido de todos ustedes, pues no, el Eterno le dice que él no podía hacerlo, sino que tenía que hacerlo su hijo, Shlomo o Salomón. Salomón, con la asistencia de su padre, porque le dejó materiales para hacerlo, pues sí, él lo hizo. Y describen también que él se desmide también, ¿verdad? Me imagínense también el pueblo con qué ganas se involucró. Y finalmente lo hace con el propósito de poder cumplir lo que también su padre le había dicho, de un santuario para el Eterno. Y cuando se dio este ejercicio de terminarlo, también uno se pone a imaginar lo hermoso, lo impactante que ha de haber sido.
Adolfo Royman, en su libro Del tabernáculo al templo, de hecho comparte estos comentarios de lo que pudo haber sido la algarabía del pueblo, ¿no? Cómo se emocionaría el pueblo de ver el templo ya concluido. Sin embargo, una de las cosas que llama la atención es por qué el Eterno determinó que, con palabras muy duras, que estaba hastiado de las ofrendas y que ese lugar de alguna manera ya no era lo mismo. De hecho, cuando analizamos este ejercicio de los profetas repudiando, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo número 1, que dice que estoy hastiado de tus ofrendas, de las grasas, de los animales, del sacrificio. ¿Quién te mandó que hicieras esto? Y que quién le puede construir una casa al Señor si Él es todopoderoso y si el cielo es su habitación, por llamarlo así, y la tierra al estrado de sus pies. ¿Quién se atreve a construir una casa con estas características? ¿Quién puede contener a Dios? Sin duda, no deja de llamar la atención, pues ¿qué no le dijo Dios a Moisés que hiciera un santuario como para que ahora ande diciendo Dios que ahora no me agrada eso? Sin embargo, cuando vemos la expresión que estoy citando, ¿no? de molestia, y que en el libro de Adolfo Royman sobresale esta aportación, dice cómo el Señor llegó a hartarse y expresar esto. Es interesante que él llegue a decir que se había roto la forma en la que había señalado Dios cómo debería de hacerse. Es decir, que se había descuidado la vida de las personas y habían intentado, como las demás religiones, hacer un soborno al Creador. Es decir, por medio de las ofrendas, mitigo las acciones negativas que estoy haciendo a Dios. Y así es como entonces los profetas empezaron a decir, no me agrada lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es deshonesto y no es correcto. Estás haciendo cosas que no. Mira, ve, encárgate de las viudas, ve, encárgate de los pobres, ve, encárgate de las huérfanas, no maltrates a los siervos, ten cuidado cómo te relacionas con tu prójimo. Y entonces sí, ven y tráeme tus ofrendas. Esto nos recuerda un pasaje que está en el libro de Mateo, en el capítulo número 5, que dice lo siguiente en el versículo número 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una de las cosas que acabo de expresar es que los profetas se habían sido asignados para hacerle ver al pueblo que estaban haciendo lo incorrecto. ¿Es bueno llevar la ofrenda? Sin duda. ¿Es bueno honrarle al Señor? Sin duda. Pero las relaciones que tenemos entre el prójimo son muy importantes, que es el cumplimiento de la palabra del Señor. Y eso es lo que vieron los profetas, eso es lo que vio el Señor, eso es lo que vieron nuestro Mesías Yeshua cuando les dice, cuando lleves tu ofrenda, acuérdate si hay algo que pasa entre tu hermano y tú, mira, ve y deja tu ofrenda en stand-by, espérate. Ve y reconcíliate con tu prójimo que tiene algo contra ti, o a lo mejor tú tienes algo contra él, y pon las cosas en paz, y entonces sí, ven, regresa por tu ofrenda que dejaste en espera, y ahora sí, preséntala al Señor. Como dice en el libro de Levítico, una ofrenda que por cierto nos recuerda al término de Shelamim, de paz. ¿Estás en paz? Ahora sí llevo al Señor mi ofrenda y decirle al Señor, aquí está, Señor, lo que traigo para ti.
A lo mejor lo que hoy escuchamos en algunas confesiones religiosas es, pues usted siga trayendo y usted haga pacto y traiga más dinero y más dinero. En la antigua forma hebraica, en la antigua forma bíblica, era más importante y sin duda nunca puede cambiar las relaciones que tenemos entre las personas y luego así lleva tu ofrenda, que puede ser poco, es decir, por mi capacidad económica, pero por mi corazón y por mi actitud tiene un gran valor para el Eterno. Puede ser mucho por mi capacidad económica y aún así el Señor la seguirá viendo de olor agradable porque lo hacemos todo acorde primero como lo ha establecido el Eterno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Pero también ama a tu prójimo como, como, como nos dijo el Señor, como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Esto es lo que busca el Señor, que se evite entre su pueblo, es decir, que se corrompan las ideas y sea más importante dar y no cuidar nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Su hermano Castañeda. Shalom.